iglesia, ¿cómo están todos? ¿Saben qué suerte hay que tener para venir a la iglesia a los tiempos y no saber que había cierre en la Panamericana y pasarse hasta Guayabamba para darse la vuelta? ¿A quién le pasó eso? Una vez. Ayer nos volvió a pasar eso. Teníamos una familia que venía invitada a la casa, unos visitantes que venían a la casa y les esperábamos de urgencia. Teníamos un tiempo chiquitito y de pronto nos llaman así que están llegando a Guayabamba. Hoy vamos a hablar de eso. Póngase de pie un segundito. Quiero invitarle a que entreguemos este tiempo a Dios. Bueno, muchas personas cuando van a orar suelen invitar a cerrar los ojos. A veces es súper bueno cerrar los ojos para orar, para no distraerme, porque a veces estamos orando así y de pronto le vemos ahí que pasó el Dieguito y decimos, sí está guapo, pero no tanto que el pastor Chris tiene razón, y nos distraemos mucho con ese tipo de cosas. A mí me gusta siempre orar con ojos abiertos, porque es más natural. Además me gusta orar caminando, y si estoy con los ojos cerrados de pronto voy así. Entonces mejor, a mí me gusta así, ya es cuestión de cada uno. Vamos a orar juntos. Señor, en este momento te doy gracias porque tenemos la oportunidad de juntos unirnos para escuchar tu palabra, para adorar tu nombre, para recibir tu bendición y para ser transformados. Yo quiero que digas en voz alta: hoy vine a ser transformado. Señor, transfórmame. Ok, amén, gracias Señor, amén. Toma asiento por favor. Iglesia de Transformers. Hace algún tiempo también estábamos en alguna reunión por aquí cerca de la casa y otra amiga también venía y se pasó de largo y se fue hasta Guayabamba. Y es que hay una vueltita más abajito, ¿sabían? O sea, hay como meterse por ahí a la derecha al puente del común y regresar en 3 minutos. Pero si no sabemos, se nos pasa. Yo me acuerdo que hace tiempos cuando yo empecé a caminar, hace mucho tiempo, cuando yo manejaba, recién era Wiji, chiquitito, hace muchísimos años atrás. No necesitábamos Waze para manejar en ningún lado. Nosotros cogíamos de carro y es más, una de las primeras cosas que aprendíamos era ubicarnos, porque teníamos que saber llegar sin mapa, teníamos que solamente con instrucciones, teníamos que saber dar instrucciones bien para poder llegar, pero no nos perdíamos, o sea, sabíamos movernos bien, y no hacía falta, en realidad no hacía falta. Ahora, los que conocemos bien todas las calles, todo el movimiento de calles, aún así necesitamos el GPS, necesitamos el Waze. Porque hay tantos carros, hay tanto movimiento, que el rato menos pensado, coges la ruta que coges siempre a la hora que coges siempre, pero no contabas con que había un accidente adelante y te quedaste 2 horas trabado en la vía. Nosotros hemos cogido la costumbre con mi familia de vamos a salir a donde salgamos, bueno, menos exageradamente cerca, ¿no? Pero donde salgamos, metemos el Waze para verificar que la ruta esté limpia, para verificar que haya paso, para verificar que a qué horas vamos a llegar. O sea, ya hay mucha información que podemos tener y eso es súper bueno, porque en las mejores familias pasa, te puedes quedar trabado en el camino. Y esto viene a colación porque hoy vamos a hablar acerca de ser guiados por el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu de Dios. Y esto es súper importante en la vida cristiana, es recontra importante, porque nosotros estamos buscando siempre la guía de Dios, ¿sí o no? Siempre que decimos, Señor, algún problema tengo aquí, no sé si, creo que es pilas. Si me cambias de pilas mientras tanto me prestas el otro micrófono. Ok, ¿dónde está el otro micrófono? Acá. Hola. Ok, la semana pasada me acuerdo Julián estaba hablando acerca de Rafa Nadal y Tony Nadal. Rafa Nadal, el que para nosotros somos hinchas de Rafa Nadal, definitivamente. Nos encanta cómo juega, nos encanta qué tipo de persona es, todo lo que está alrededor. Y hace algunos años, antes de salir el documental de... Sí se escucha bien, ¿no? Yo me escucho poquito, pero si se escucha bien afuera, no me importa. Ok, hace algunos años hubo una charla TED. Sí saben las charlas TED, ¿no es cierto? Esas conferencias TED. Una charla TED de Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal, que era su entrenador. Y él daba la charla y hablaba acerca de cómo era su relación de coach con su sobrino. Y él hablaba cómo era tan fácil poder conseguir transformación y cambio en la forma de jugar de Rafa, porque él tenía una mentalidad de me gusta o no me gusta, tío, lo que tú digas voy a hacer.
Y él hacía exactamente lo que el tío le decía sin chistar absolutamente nada. Y él decía, es lo más fácil entrenarle a él. Y cuando a Tony le ofrecieron ser entrenador de otro jugador, lo primero que dijo es, mira, yo te puedo entrenar siempre y cuando yo no tenga que estar cuidando de ti. Necesito que hagas exactamente lo que te diga sin dudar. Hola. Veamos si funciona bien. Ok. Entonces, uno pensaría que después de tantos años de ser el mejor del mundo, ¿está muy alto? Está bien. Pero no encuentro el bolsillo. Ya voy 2 vueltas así. Ok, ahí sí. Ahí está bien. ¿Y así de lado? Ahí. Está muy pegado. Le abro un poquito más la caliente. Estoy enredado con los cables. Ok. Ahí sí. Entonces, ¿qué les decía? Después de muchos años, muchísimos años siendo el mejor del mundo, Tony qué linda que es mi esposa, Dios mío. Besito nomás faltó ahí. Ok, ahora sí, vamos metiéndonos. Después de muchos años de Rafa Nadal ser el mejor del mundo, Tony ya quiso descansar, siendo el coach principal de Nadal. Y lo que hizo Nadal fue contratar a un jugador español, Carlos Moyá, para que él sea su nuevo coach. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿está a la altura de Rafa como para poder ser su coach? ¿Está a la altura? ¿Verdaderamente Nadal necesita a alguien que le esté diciendo al mejor del mundo cómo jugar? Hoy vemos que todavía sigue jugando Novak Djokovic y todavía está cambiando y cambiando de técnicos todo el tiempo, porque parece que aún los mejores necesitan a alguien que esté viendo las cosas desde afuera y que les pueda dar una guía acerca de cómo mejorar su juego. Algo que de pronto desde adentro no se ve. Algo que a lo mejor estando ahí dentro de la cancha jugando pues no ves, y desde afuera a lo mejor el técnico solamente le dice, y ya con eso cambia toda la historia. Y eso ha pasado en el tenis, que están mal, no pueden, fallan, están perdiendo, le reza ver al técnico así como, ¿qué hago? Y el técnico le hace así. Suficiente. Y cambia la historia y es una diferencia tremendamente grande. Ahora, dentro de la vida, dentro de nuestra cotidianidad, necesitamos nosotros verdaderamente la guía de Dios para movernos. Vamos a irnos de Isaías 30, versículos 1 y 2. Vamos a leer varios versículos de Isaías 30, pero quiero que pongan muchísima atención a esto. El Señor ha dictado esta sentencia: ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos. Toma esa. Que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme. Ese bajan a Egipto puedes poner el nombre que te dé la gana, ¿no? Que hicieron este trato, que cogieron este trabajo, que se fueron a vivir en este lado, que eligió tal novio sin consultarme, para buscar la protección del faraón y refugiarse bajo la sombra de eso. Ponle el nombre que quieras a Egipto. Luego me salto versículos 9 y 10. Porque este es un pueblo rebelde, son hijos mentirosos. Fíjate lo que está diciendo. El pueblo que hizo las cosas sin consultar a Dios, sin la guía de Dios, le llama un pueblo rebelde. Son hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la ley del Señor. A los videntes les dicen, no tengan más visiones, y a los profetas, no sigan profetizando la verdad. Díganos cosas bonitas, por favor. Díganos cosas agradables, profeticen ilusiones. En otras partes pasa esto. En otras partes, en otras iglesias, en otras ciudades pasa esto, que quisiéramos, sabemos, oirán esto, tenemos una situación que tenemos que preguntarle a Dios y no le preguntamos a Dios porque ya sabemos lo que Dios nos va a decir y no queremos que nos diga. ¿A quién le ha pasado eso? No levante la mano para que no quede mal. Pero creo que nos ha pasado a todos en algún momento.
Que le tenemos que decir: Señor, ok, te voy a poner una cosa delante tuyo, y avísame si verdaderamente quieres que haga esto, pero ya sé lo que me vas a decir, entonces mejor ni te pregunto. En la ignorancia creemos que estamos más refugiados, pero vamos a ver lo que pasa. Isaías 30, 21, 26, son 10 versículos después. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Entonces profanarás tus ídolos y el Señor te enviará lluvia. Fíjate, esto me encanta. El Señor te enviará lluvia, y cuando el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y sane las heridas que le causó, etcétera, etcétera. ¿A qué voy? El Señor dice: mira, mientras no estés escuchándome, eres un pueblo rebelde, no cuentas con mi apoyo, te vas a caer, te vas a fracturar, te va a ir mal, rebelde. Pero si prestas oído al Señor, vas a escuchar una voz. Oye, ¿cómo dice esto? Vas a escuchar una voz a tus espaldas que te va a decir: no por ahí, a la izquierda, a la derecha, para, sonríe, abrázale, haz esto, haz lo otro. Un pastor amigo mío, que ya le van a conocer, todos le conocen, pero no he oído hablar mucho de él, Pastor Luke. Él llegó a un punto dentro de su vida en el que no tenía absolutamente nada, tenía que reiniciar su vida desde cero. Pasó algunas situaciones y tenía que reiniciar su vida. No tenía trabajo, no tenía nada para sostenerse, tenía $20. Y él estaba tomándose una comidita ahí en un restaurante barato, cuando de pronto le vio entrar un señor al que él conocía de la iglesia a la que él asistía antes, y le conocía al Señor. Y el señor tenía mucho dinero, era una persona que no tenía ningún inconveniente para pagar la cuenta que sea. Sin embargo, el Espíritu Santo le dice a Luke: oye, paga la cuenta de ese hombre. Y Luke, obediente como es él, se levanta, y el momento en el que él iba a pagar la cuenta le dice: hola, ¿cómo estás? Mira, no pagues, yo pago tu cuenta. Y los $20 que tenía Luke, paga la cuenta de este señor. Y el señor le dice: no necesito que me pagues, no te preocupes. Ay, tranquilo, déjame a mí. Y paga la cuenta de este hombre. Ya, parece que no fuera nada, pero a la salida, este hombre se le acerca a Luke y le dice: oye, gracias por haber hecho eso. Una pregunta: ¿estás trabajando ahorita? ¿Andas ocupado? ¿A qué te estás dedicando? Y Luke le dice: bueno, ahorita estoy desocupado. ¿Cómo así? La verdad es que ya quiero retirarme y quiero cederle mi empresa a alguien. Y si tú quieres, yo te la cedo. Ponemos un precio súper bajo, súper razonable. La empresa es tuya, todos los equipos son tuyos, todos los clientes son tuyos, tienes contratos ya hechos. Lo único que tienes que hacer es trabajar. Y conforme vayas ganando, me vas pagando con lo que te produzca la empresa. ¿Qué te parece? ¿A quién le gustaría que de pronto el Señor le traiga un trato de ese tipo? ¿Y sabes cuánto le costó? Pararse un ratito a escuchar la guía del Espíritu Santo. Ahorita me acordé otro momento, otra historia. Bueno, no importa que me salga un ratito del hilo, pero es parte de esto. Luke nos contaba aquí alguna vez, hace algunos años que estaba predicando, nos contaba un testimonio de él. Él se fue a pescar con su hijo Sammy, y están en un lago. Él está pescando, o creo que iban a pescar alguna cosa, pero estaban en un lago, iban a pescar, y creo que nunca sacaron las cañas ni nada, porque ya cuando estaban así preparados, Luke ve a lo lejos, a la vuelta del lago, así, no al otro lado, pero muchos metros más allá, que había una casa. Y el Espíritu le dice: anda allá. Entonces él le dice a su hijo tendría en ese rato unos 8 años, más o menos 8 o 9 años, y le dice: Sammy, ven, acompáñame porfa, vamos a caminar hasta esa casa de allá. Y ellos van a la casa caminando y acelerando y acelerando, y Luke empieza a acelerar. Y el rato en el que llega a esa casa para ver por qué Dios le está enviando a esa casa, se encuentra con que había una camioneta que estaba
con la llanta afuera, como que estaban intercambiando la llanta o arreglando alguna cosa en la camioneta, y habían solamente unas piernas debajo de la camioneta, porque el señor que estaba ahí arreglando se le daña la gata y le cae la camioneta encima. No podía gritar, no podía hacer absolutamente nada. Entonces Luke, ese instante, llamó a los paramédicos, ayudó en todo lo que pudo ayudar ese instante, oró con el Señor, y los médicos llegaron y salvaron la vida de ese señor. Nunca hubo un auxilio, nunca dijeron ayuda, nada. Es el Espíritu Santo diciendo: ves de esa casa, sí, te necesito ahí, vuela. Y lograron salvar la vida de ese hombre. ¿Quién le habló? Les contaba, nos sucedió a nosotros hace algún tiempo, un año será más o menos. Sí, creo que les conté este testimonio. Veníamos en medianoche un día viernes, después de la célula que tenemos en el valle, y veníamos con mi familia, y fue justamente hablando de escuchar la voz de Dios, ¿no? Y estábamos con la familia ahí poco más de un año, y cuando bajamos por el puente de Calderón ya para tomar a mano izquierda y entrar por esta calle, hay el semáforo, 2 carriles, siempre cogemos de carril izquierdo, pero ese día yo digo: no, voy a coger el carril derecho. Carril izquierdo estaba vacío, carril derecho tenía 2 carros. El rato en el que me paré en la fila derecha para darme la vuelta por donde nunca doy, Juanita, los chicos me dijeron: hey, vivimos a la izquierda, te estás yendo para la derecha, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Y digo: Dios me está diciendo que me ponga aquí. Y todos dijeron así como que: ok, si Dios te dice, por algo será. Y nos colocamos a la fila. El semáforo se pone en verde y ¡fum! Pasa un carro que se cruza el rojo a toda velocidad y ¡suas! Y todos nos quedamos fríos. Porque si yo hubiera estado en el carril izquierdo, como normalmente estoy, no hubiera visto el carro que venía, porque habían carros a la derecha cruzando. Simplemente hubiera hecho esto. ¡Pum! Se acabó la historia. Pero anticipadamente Dios ya me había hablado. Esto es solamente para ilustrar la importancia que tenemos de escuchar esta voz de Dios, esta guía del Señor, que como estamos viendo aquí, no es solamente para evitar choques. Eso trae bendición, trae prosperidad, trae la sanidad, trae la gracia de Dios. La voluntad de Dios para ti es que seas bendecido en todo, es que tengas bendición absolutamente en todo. Y si no estás teniendo bendición, probablemente no estés caminando guiado por el Espíritu Santo. Y no tienen idea cuántas personas me han dicho: pastor, es que yo no le oigo a Dios. Y empezando por eso, ahí estamos en un problema súper serio. Súper serio. Porque si no oigo la voz de Dios, entonces ¿quién es mi guía? ¿Esta cabecita? Estamos en problemas. Esta cabecita no puede ver lo sobrenatural, no puede ver si no está conectada con Dios, no puede ver nada. Esta cabecita comete muchos errores, Dios no. Dios es perfecto. Mira esto, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Hay aquí algún hijo de Dios? Algunos. Espérate, pausa de hidratación. La palabra dice que si somos hijos de Dios, entonces somos guiados por el Espíritu Santo. Te vuelvo a repetir, somos guiados por el Espíritu Santo. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, o deberíamos estar siendo guiados por el Espíritu Santo, y de pronto me dices: es que yo no oigo a Dios, entonces no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Y si no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo vas a tener un comportamiento de hijo de Dios? ¿Cómo vas a reclamar las cosas que son para los hijos de Dios si no sabes cómo, no sabes dónde? Como cuando le digo a la Juanita: oye, ¿dónde están mis audífonos? ¿Sabes? Y si ella no me dice, yo puedo pasarme buscando donde sea y no encuentro. Pero si la Juanita me dice: los audífonos están ahí, yo ya puedo encontrar.
Ya, o sea, ya de toda la casa se resume a un pedacito chiquito que todavía no encuentro, pero si ella me está hablando y yo no estoy escuchando, si yo estoy con los audífonos puestos y no escucho, ¿cómo voy a saber dónde están los audífonos? Aunque ella esté hablando. Ahora, esta cosa es súper linda porque dice que todos los que son guiados, y la palabra guiados implica un movimiento activo. Guiado no es solamente que te dé una instrucción. Guiado es que te vaya acompañando en el camino y te vaya haciendo así para acá, para acá, para acá. ¿Se han visto cómo son los Lázaros, los guías de los ciegos? ¿Se han visto los guías de los ciegos? Le cogen así del bracito, le cogen del hombro, le cogen de algún lado y le están acompañando a todas partes. Eso es ser guiado. ¿Alguien ha ido alguna vez a algún museo con un guía? Vas a un museo con un guía y guiado es que te ponga la banderita así y te diga por acá, por acá, por acá. Fíjese en esto y en esto, en este cuadro. Y todo se nos cambia así. ¿Por qué? Porque esa persona sabe del museo. Yo una vez me pasé por el Museo del Prado, la pinacoteca más grande del mundo en Madrid. Me pasé por el Museo del Prado, por algunas salas, porque es demasiado enorme, solamente conocí algunas salas, pero así. A la tercera sala ya estaba así. Y alguna vez tuve la oportunidad de pasear por el mismo museo y estuve en una sala con guía. Cambia toda la película. Nos paramos frente a un cuadro de Velázquez y empezamos a ver ahí a las meninas y entender qué pasa, quién era, cómo estaba, por qué está Velázquez ahí, un montón de cosas y cambia completamente la película. Porque hay un guía, pero guía no es solamente te voy a dar instrucciones, te voy a acompañar en el camino. Te voy a indicar las cosas que tú no estás viendo. Te voy a mostrar dónde podrías tropezarte para que no te tropieces. Eso es guía. Y dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. O podríamos ser ovejas también, ¿saben? Podríamos ser ovejas. Porque muchas personas me dicen, no, es que pastor, yo no oigo la voz de Dios. Mira, Juan 10:27 dice, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Si no estás oyendo la voz de Dios, entonces no estás en calidad de oveja del Señor. Así dice pasaje súper lindo que está en Salmo 23:1 que dice, el Señor es mi pastor. Campaña de eso ahí en la radio, ¿no es cierto? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Ya? El Señor es mi pastor. Pero hagan con las manos, pues si no, ¿qué? Así, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿y si no estoy siendo una oveja de Él? Si yo no estoy oyendo la voz de Dios, no estoy comportándome como una oveja de Él, entonces probablemente me falten muchas cosas. Pero el que está siendo guiado, yo tenía un perro que era sordo. Sordo. Nunca pude educarle, nunca pude disfrutar una relación con él, era bien fregado, un dálmata bien complicado. Pero tenía también otro perro, algunos le conocieron aquí al tequila, que yo le hablaba suavecito y que ella respondía para maravilla. La Claudia tenía otra perrita, también se llamaba Claudita Pochori. Escuchaba las palabras y obedecía completamente, ¿no es cierto? Qué dócil, qué lindo, una relación preciosa con esos perros. Ahora nosotros no somos perros, pero deberíamos tener un oído canino para escuchar la voz de Dios, mejor ovejuno, para poder seguirle a Dios. En realidad quiere Dios tanto que le escuchemos. ¿Y será que, porque también me han dicho, es que Dios a mí no me habla? No es que no escucho, es que Dios no me habla. Imagínate que tienes una televisión. Imagínense que aquí tengo una pantalla de televisión apagada. ¿Significa que no hay señal? ¿Significa que no hay transmisión? ¿ESPN no está transmitiendo? No. ESPN sí está transmitiendo 24 horas. Es más, en época de mundial, 25 horas al día.
Pero ¿y por qué no veo? Porque está apagada la televisión. Y es más, si yo enciendo en Discovery Channel, no voy a ver el Mundial de Fútbol. ¿Por qué no puedo ver el Mundial de Fútbol? Porque no estoy sintonizado en el mismo canal. Pero eso no significa que no estén transmitiendo. Están transmitiendo, pero yo no estoy en el mismo canal que el transmisor. Entonces, la pregunta es, ¿Dios habla? Siempre. Siempre está hablando Dios. ¿Escucho yo? No siempre. ¿Por qué? Porque normalmente estoy en mi canal, no estoy en el canal de Dios. Normalmente estoy viendo la transmisión de la vida de Cristian Becerra. Todos los sucesos en los que me vi envuelto y cómo me desenvolví. Puedo estar metido solamente en eso. ¿Y cómo puedo recibir la guía de Dios? Tengo que suscribirme a su canal primerito. Y luego tengo que sintonizar y estar pendiente de qué es lo que dice. Entonces no es Dios el que no habla. Lo más probable es que seamos nosotros los que no estamos sintonizados y no estamos escuchando la voz de Dios. Mira esto. Hechos 10, del 11 al 14. Voy a narrarles, voy a contarles esta historia. No hace falta que... Fíjate esto. Pedro está en una casa X y de pronto sube a la terraza y se pone a orar. Y dice que está en un éxtasis de oración, está enchufadísimo y le da hambre. Y de pronto vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que descendía a la tierra. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro, jamás he comido nada impuro ni nada inmundo. Vamos a ubicarnos en el tema que estamos hablando ahorita. Porque lo que sucedió con Pedro es que 3 veces tuvo que bajar la sábana esta con todo el menú de qué es lo que podía comer. Porque esta sábana que desciende tenía el menú de todos los platos que podía servirse. Animales de todo tipo. ¿Sí? Come, Pedro. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Y a qué voy? Pedro empieza a tener un momento de comunicación con Dios. Está en un momento de conexión espiritual con Dios. Información espiritual está yendo y viniendo. Hay un intercambio así. Imagínense eso, ¿no? Está yendo y viniendo información. Y de pronto Pedro tiene que ser transformado. Pedro tiene que aprender algo especial. Y de esta manera le sale esta cosa. Él tiene hambre. Pedro, levántate, mata y come. Señor, no. ¿Por qué? Porque yo no estoy acostumbrado a esto. Esto no es lo que yo hago. Esto no es lo que me gusta. Pero eso pasa en otras iglesias. En otro lado pasa esto. Que de pronto tú estás orando y el Señor te dice: mijo, mira, lo que tú estabas esperando viene por acá, pero tienes que dejar estas cosas. Debes dejar eso. Y nosotros le decimos: no, ¿por qué voy a dejar esto? No. Otra cosa, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Si fuera de Dios, sería agradable y perfecto para mí. No queremos que Dios nos quite nuestro menú. No queremos que Dios cambie lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos. Queremos que Dios se adapte a nuestros gustos, que Dios se adapte a nuestros planes. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Muchísimas veces te acolita en tus planes chiquititos, cuando tenía un reino para ti. Y eso es lo que le pasa a Pedro. Dios le dice: oye, esto quiero que hagas, porque la conversación es más grande. Quiero que cambies tu forma de ver el reino y que incluyas a los gentiles dentro del plan, porque no estaban dentro de la cabeza de Pedro. Quiero que hagas esto, Pedro. Señor, no. ¿Por qué? Porque no me gusta. Si Pedro se queda en esas circunstancias, se fregó su ministerio. Se fregó su ministerio. Porque Pedro tenía una tendencia de irse al judaísmo facilito, de agradar y de caer bien a todo el mundo. Facilito era Pedro para esas cosas. Pero Dios quería guiarle para que tenga una comunión más grande. Y eso, yo quiero que entendamos, eso es revelación.
¿Cómo sé lo que Dios me está hablando? ¿Cómo puedo retener? ¿Qué es lo que Dios me está hablando? Revelación. ¿Qué es revelación? Voy a tratar de ser un poco didáctico en esto. Imagínate un río con muchos peces que están pasando. Imagínate que yo lanzo una red al río y que la red tiene orificios grandes. Los pececitos chiquitos sí se pasan por ahí, pero los grandes se quedan, ¿no es cierto? Y si yo tiro una red, puedo atrapar estos peces y llevármelos a la casa. ¿Estamos? Ya. Ahora, lo que me interesa a mí no son los peces que se fueron, son los peces que se quedaron en mi red. Si yo paso, hago lo mismo que Pedro y empiezo a tener conexión espiritual con Dios, empiezo a hablarle a Dios, empiezo en esa conexión, tengo abiertos mis oídos espirituales y Dios empieza a hablar. Hay un montón de información, un montón de movimiento de espiritualidad que se va por mí, pero hay algo que se queda. Hay algo que se graba en mí como un mensaje no textual, sino como una intención, como algo que ¡pum! Está. Tengo que curvar a la derecha. Eso que se quedó atrapado, esa idea que se quedó atrapada como la red, eso es revelación. Algo que si yo me detengo, puedo decodificarle. Porque muchas veces nosotros recibimos esto de Dios, recibimos una instrucción de Dios y sabemos qué hacer. Sabemos, simplemente no le hemos puesto en palabras, pero sabemos que si tiene que ser así, es eso. ¿Por qué te moviste? Y hay ratos en los que si nos detenemos un momentito, decimos, ok, Señor, ¿qué mismo es lo que tienes? Siento algo, o sea, tuve un sueño, el sueño se trataba de esto, pero ¿qué me estás diciendo a través de ese sueño? Y nos detenemos un ratito a decodificar esta grabación mental espiritual que recibí. Podríamos llegar a ponerle en palabras y decir, ¿sabes qué? Dios me está diciendo que no vaya a esa fiesta. No voy. Me están invitando a esa fiesta, todo se ve súper bien, pero Dios me está diciendo que no vaya. Fíjate cómo logré ponerle en palabras. Dios me está diciendo que no vaya. Pero ¿cómo pasa de ese punto a mi entendimiento? Yo estuve estudiando un poquito porque esto yo lo aprendí hace algún tiempo y ahora digo con la inteligencia artificial de pronto podría conectar un poquito más. ¿Por qué la confusión? Porque esto es una de las confusiones más grandes. ¿Esto me dijo Dios o me lo estoy imaginando? ¿A quién ha pasado eso? Levanta la mano. ¿A quién le ha pasado eso? Que no sabe si esto me dijo Dios o será mi imaginación. ¿Quién ha dudado? A ver, levanta la mano bien, sea honesto. Sí, nos ha pasado a todos o casi todos. Si no te ha pasado, no estás orando. Déjame decirte que si no te ha pasado esto, no estás orando. Porque cuando tú estás orando y estás tratando de ser guiado por Dios, segurísimo que tu cabeza, porque tienes un chanclas ahí que quiere meterse por un lado y te dice, papá, no, eso te estás imaginando tú. Esos son tus planes, no son los planes de Dios. Y dudas. Y ahora será. Le llamaré al pastor para que me dé oyendo. Porque el pastor tiene un pastor. El pastor es oveja del buen pastor. Oye su voz y el Señor le habla. Entonces, como el pastor le habla a Dios, que me dé oyendo. Nos pasa a todos. Yo también he hecho eso muchas veces. No se sientan juzgados. Cuando verdaderamente debería oír yo, ¿no es cierto? Yo debería ser el hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Yo debería ser oveja del Señor, que oye su voz y le sigue. Sin embargo, a veces, ¿sabes qué? Es súper difícil. Por dos razones. Número uno, porque mi corazón, mi deseo, mis ganas, mis gustos me están diciendo, oye, por acá es más chévere. Yo quisiera que Dios me responda por acá, entonces solo estoy preparado para cuando me diga, ok, por acá. Y lo otro, no.
espérate tantito, mano. Así como el Chavo del Ocho cuando lo hacían. Espera tantito, mano. Es que ¿cómo le decían? El Chapulín. Espera tantito, mano. Y desconocemos y no recibimos esa guía del Señor por ese motivo, porque queremos que solo sea lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo quiero. Y la palabra dice: engañosos del corazón más que ninguna otra cosa. Entonces eso probablemente es difícil discernir. Y luego la parte técnica. Resulta ser, le pregunté al ChatGPT y al Grok, ¿en qué parte de mi cerebro se procesa todo esto? Y realmente es una mezcolanza en todo el cerebro. Yo creí que me iba a decir en el córtex prefrontal, en la zona ventral derecha. Y sí me dijo algo así. Pero me dijo, pero también en la izquierda y también adelante y también atrás y también me mandó por todo el cerebro. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo una idea generada por mi intelecto, mi creatividad, se procesa en el cerebro. Así, viene y se empieza a procesar. Imagínate como con este vasito si le pusiera un poquito de limón, ¿no? Se empieza a procesar ahí la idea de mi creatividad. Y cuando Dios me habla, cuando Dios me da una guía, eso es diferente porque eso proviene del Espíritu. Y yo quiero entender, se mete ahí mismo. Y está ahí dándose la vueltita. Y ahora, ¿cómo sé cuál de estas partes son ideas mías y cuál es revelación de Dios? O sea, así es dificilísimo. Si yo estoy confiando en mi cerebro para poder entender esto, me fregué, porque todo eso se decodifica en la misma zona cerebral. Entonces yo no puedo discernir intelectualmente si esto me dijo Dios o si es idea mía. No, pero es que se ve bueno y está conforme a la palabra de Dios. Eso es buen filtro, ¿eh? Porque si no está conforme a la palabra de Dios, olvídate, eso no es de Dios. Pero se ve bueno. Y si está conforme a la palabra de Dios. Y entonces ahí viene mi pastora y me suele decir esto: ¿Is it good or is it God? ¿Qué significa? ¿Esto es algo bueno o es Dios el que te está hablando? Porque si es algo bueno, no me importa. Pero si es Dios el que te dice, entonces sí me importa. Y ahora, ¿cómo discierno si la vaina está aquí completamente mezclada? Entonces les voy a dar un par de claves para poder discernir eso. ¿Alguien quiere aprender eso? Ok, sí están despiertos. Número 1, esto es una cosa súper importante. No tengas conflicto con los demás. No te digo con Dios. Si tienes conflicto con Dios, te fregaste. No vas a recibir absolutamente nada de parte de Dios. Pero si tienes conflicto con los demás, tienes conflicto con Dios. Hablaba con una pareja que está en serios problemas matrimoniales y se enojaron, se pelearon, dijeron cosas que no debían decirse, se sintieron ofendidos, ya no se hablan. ¿Qué tipo de comunión puede haber si estamos en conflicto? ¿Qué tipo de conversación podemos tener si estamos mal? ¿Cómo puedo hablar con Dios si le estoy ofendiendo a Dios? Y yo sé lo que me estás diciendo. No, con Dios estoy bien. Estoy mal con este desgraciado. Pero te voy a leer algo. Y le tengo preparado ahí unas partes de ahí. Sin embargo, quiero leerles acá porque quiero leerles el pasaje completo. Esto está en Isaías capítulo 53, a los que quieran leer luego. Se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento porque habla como si hubiera pasado, ¿no? Pero estos son siglos antes de Cristo. Oigan esto. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó
con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte, y nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados, y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo, sufrir, y como él ofreció su vida para obtener el perdón de los pecados, verá su descendencia prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartiré el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. A mí se me espeluzna oír esto. A mí me. ¿Tienen una idea de lo que sufrió y vivió Jesús? Y nosotros muchas veces nos cogemos de una partecita que es súper linda, que dice: por sus heridas fuimos. Pero nos olvidamos algo, que varias veces en este texto dice que Él tomó nuestras transgresiones, nuestras ofensas. Él las tomó. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy ofendiéndole a alguien, cuando yo estoy con la Juanita y me estoy peleando con la Juanita y le empiezo a ofender a ella, se me vuela una teja y le lanzo algún insulto, le lanzo alguna ofensa. El momento en el que esa ofensa sale de mí hacia ella, en medio camino encuentro un bloqueo, que es Jesús. Y Jesús toma mis palabras, mis insultos, mis transgresiones sobre el cuerpo de Él. Y dice que Él fue molido. O sea, cada insulto que yo lanzo contra mi esposa, cada ofensa que yo lanzo contra ella, está moliendo el cuerpo de Jesús. ¿Cómo quiero tener buena comunicación con Dios si con mis palabras estoy moliendo el cuerpo de Jesús? Yo directamente, porque Él tomó mis transgresiones en su cuerpo para que la ofensa no sea consumada. Y el otro lado es igual, porque me dice: es que me ofendió, es que me dijo, es que lo que hizo es imperdonable. Así, fíjate lo que sucedió cuando la Juanita me insultó a mí, me agredió a mí. Jesús se metió en el medio para tomar mis transgresiones y las transgresiones de la Juanita, y Él recibió todo insulto en su cuerpo para que a mí no me llegue. Pero ¿sabes qué hace mi orgullo? Quítate, Jesús, aquí tengo ya un pretexto para ganar la pelea, y le aparto a Jesús, aparto a la obra de Jesucristo para yo sentirme ofendido y tener razón. Y a Jesús a un ladito, y quiero que me escuche y quiero que me hable. Tengo la sangre de Él en mis manos, pero aún así quiero que se lleve bien conmigo. Y eso sí, rapiditos para ofendernos.
Es que lo que me dijo, lo que te dijo llegó a Cristo para que no te llegue a ti. Si quieres ofenderte es porque te da la gana de ofenderte. Algunos saben esto. ¿Cuál es la regla número 1? Nada es personal. Puedes decirme lo que sea. Jesús tomó toda transgresión, no me pertenece, no es mía. Yo tengo el camino abierto para hablar con Él. Y esto es hermoso. Cuando la pareja, y hago la analogía porque es muy, muy clara. Cuando se pelean dejan de hablarse, pero cuando se perdonan vuelven a hablarse, vuelven a escucharse. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Pídele perdón a Dios por tus palabras. Y perdona a toda persona que te haya ofendido. Perdónale. Ámale. Bendícele. Y empieza a fluir la palabra de Dios sobre ti. Empiezas a tener toda la guía perfecta, toda la guía clara de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Empiezas a recibir los derechos de hijo. Porque los hijos son los guiados por el Espíritu Santo. Y si estás en paz, el Espíritu Santo te habla. Te dice derecha, izquierda, arriba, abajo, 1, 2, 3. Lo que sea. Y la otra cosa que es súper importante, les decía, como se mezcla en un mismo sitio del cerebro toda la información acerca de qué es lo que me imagino, mi creatividad, y lo que Dios está hablando verdaderamente, esto debe ser discernido espiritualmente. ¿Cómo sé si es Dios el que me habla? La única forma de saber es comunión con Dios. Es caminar con Él, estar con Él. Calla todas las demás cosas de tu vida. Ten un tiempito con Él. Ten un tiempo en paz con Él. Lucas 24:32. Esto es cuando Jesús está caminando con estas dos personas que iban de camino a Emaús. Y cuando Jesús partió el pan y se fue, estas dos personas se quedaron diciendo esto: ¿no ardía nuestro corazón mientras hablaba en el camino y les explicaba las escrituras? Cuando Dios está hablando en su presencia, arde el corazón. Hay algo distinto. A mí me enseñaron mi primer líder, pastor, no, mi segundo, porque primero un pastor alemán. Este era británico, pastor inglés, un viejo pastor inglés, Pat Ninan. Y yo trataba de aprender acerca de este tipo de cosas. Yo le decía, ¿cómo sé que es Dios? Y él me dio la respuesta teológica más profunda y más extendida que puede dar un británico: solo sabes. ¿Y yo qué le digo ese rato? Como decía la Pauli, ¿cómo? ¿Cómo? Yo sé que solo sabes. Y muchos años después dije, cierto. Cierto, hay un fuego que te arde, pero ese fuego no es intelectual. Ese fuego es producto de una comunión y estar en la presencia de Él, de caminar con Él. Tú estás orando un rato y sientes que te quema algo en el interior y sabes que Dios te está hablando. De pronto te despiertas a medianoche porque tuviste un sueño y dices, ¿será tanta pizza que comí ayer? Y dudas. Pero a lo mejor al día siguiente te despiertas a medianoche diciendo, Dios me habló. Dios me habló. Dios me puso una guía. Ya sé lo que tenemos que hacer. Ya sé. Voy a obedecer. Juan 6 de 66 a 69. Probablemente uno de los pasajes, de las prédicas de Jesús más conflictivas. Porque Jesús tenía servicios así, tenía sus reuniones en las que millones de personas le querían seguir y todos se amontonaban con Él y hacía milagros y caía bien a todo el mundo y todos eran sanados y comían y sobraba la comida y fabuloso. Pero iba ratos en los que sacaba el hacha
y se empezaban a ir. Como le pasa al Michelena cuando saca el sombrerito. Él es un acto de magia, nos saca el sombrerito y desaparece gente. Más o menos así, Jesús empieza a dar hacha, les empieza a hablar de renacer, les empieza a hablar de volver a nacer, les empieza a hablar de un montón de cosas, y toditos empiezan a irse y empiezan a abandonarle a Jesús. Y Jesús así viendo y que todos se van de sus discípulos. Y fíjate lo que les pregunta: ¿y ustedes también se quieren ir? Ya se van. ¿No les gustó la palabrita? ¿Estuvo muy dura para ustedes? ¿No les gusta que les hable de estas cositas? Y Señor, le respondió Simón Pedro, tenía que ser él: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y me encanta. ¿A dónde me voy a ir? Tú tienes palabras de vida. Él estaba escuchando la voz de Dios. Y mientras estaba escuchándole a Jesús, él sentía que se avivaba su ser. Conflictivo, por supuesto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos ahí? Y yo creo que iban a hacer algún video de estas cosas. Llegamos a la iglesia todo así lindo, así: ay, qué lindo, voy a la iglesia, el pastor Chris va a predicar, qué alegría. Y ¡pum! No es el pastor Chris, es el pastor Juli. Pa. Tortazo para todos y todos salen así. Todos salimos así, abofeteados por la Biblia. Y súper felices de que el Señor nos haya jalado las orejas. Súper felices de que el Señor nos haya dicho: así es. Y nos despierta así. Salimos felices. A veces golpeados, pero salimos felices. Porque es palabra de Dios, no para el pastor Juli. Él es una herramienta de Dios. Es porque la palabra de Dios nos confronta. Y nosotros estamos en esa misma, gloria a Dios por eso. Estamos en la misma posición de decir: Señor, ¿por qué me voy a ir? ¿A dónde más me voy a ir si tú tienes palabras de vida? Oh, no. Ándate al psicólogo para que te dé paz. No. Ándate donde el paz para que te presente a Jesús. Eso es diferente. Porque ¿a dónde más voy a ir si Él es el que tiene palabras de vida? No el psicólogo ni la pastillita. Es Jesús el que aviva. Y cuando te habla te quema. O sea, verdaderamente. Pero claro, tienes que estar sintonizado en el canal correcto, ¿no? Tienes que estar en el canal correcto. Tienes que estar dispuesto a escuchar. Y me ayudan por favor los de alabanza. Primero los Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puedo yo entender información espiritual, canal espiritual, si estoy en canal humano, canal intelecto, canal mi corazón? Si estoy en mi corazón, no voy a entender el corazón de Dios. Tengo que estar en el Espíritu. Tengo que aprender a alabarle en espíritu y en verdad. Tengo que aprender a adorarle en espíritu y en verdad. Tengo que aprender a orar callándome. No se trata, papito Dios, aquí estoy, aquí tu hijo amado, vengo a decirte cuánto te amo, aleluya, la babasaya y bababa. Punto final, nos vemos. Cuando lo único valioso dentro de toda esa conversación es lo que Dios tenía que decir. Porque lo que tú tengas que aportar a esa conversación no será gran cosa. Lo que tiene que aportar Dios, eso sí vale. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que Él tiene que decir? Yo no estoy para guiarle a Dios. A pesar de que el Señor dice: yo tengo la mente de Cristo. Significa yo debo estar escuchando esa guía. Yo tengo el GPS incluido en mí. Tengo el GPS, que es un Espíritu Santo que vive ¿dónde? Entonces necesito ser guiado. Pregunta: ¿a quién iré? Si Él habla, ¿a quién obedezco? ¿A quién sigo? ¿Qué me espera después de la instrucción de Dios?
Yo creo que esa es la pregunta más importante. ¿Tenemos claro qué nos espera después de la instrucción de Dios? Porque yo sé lo que me espera después de mis instrucciones. Ya he pasado por esas un montón de veces y me he caído. Pero si le sigo a Dios y lo obedezco, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? ¿Sufrimiento? No, Él me va a evitar la caída. Él me va a llevar a sus verdes prados, a las aguas de reposo. Allá me va a llevar Él. Él va a servir una mesa frente a mis enemigos para que yo disfrute. Él mueve todo, absolutamente todo, porque Él me ama. Por mí. Porque me ama a mí. Él quiere lo mejor para mí. Y si yo no le estoy permitiendo guiarme, dejémoslo así. Voy a escucharle. Voy a escucharle. Voy a estar pendiente de su voz. Amén. ¿Va a estar pendiente de la voz? Ponte de pies.